Gracias, Señor. Eres poderoso, Señor. No hay otro como tú, Señor. Tú eres digno de gloria, Espíritu Santo. Desciende en este lugar. Abre nuestras mentes. Abre nuestros corazones. Abre nuestros ojos, Espíritu de Dios. Llénanos con tu fuego. Cámbianos, Espíritu Santo. Llénanos de tu poder. Eres bendito, Señor. Eres bendito, Señor. Yo te bendigo. Mi alma te alaba. Mi alma te exalta. Mi alma clama por ti, Señor. Eres bendito, Padre. Gracias, gracias. Bendiciones. Espero que estén teniendo un fin de semana bendecido en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:12. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Dice el verso 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este capítulo habla sobre una carta de Jeremías que había mandado al rey de Babilonia, sobre los que estaban cautivos en el exilio, sobre el pueblo de Israel. Y el profeta Jeremías manda decir a este pueblo, dice en el verso 12 y en el verso 13, en el capítulo 29 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. El pueblo de Dios se había apartado de Dios y estaba buscando otros dioses, estaban adorando otros dioses. Y se habían apartado de Dios. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones, Jeremías, el autor dice que por servidumbre Dios los había llevado cautivos. Y dice la palabra de Dios que dice el profeta Jeremías que cuando ellos cuando Dios los manda de vuelta al pueblo de Israel, a Judá, ellos van a buscar de Dios y ellos van a volver a Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 12: entonces me invocaréis. Entonces ellos van a clamar, ellos llamarán a Dios. Nosotros en esa situación muy difícil, a veces nosotros nos apartamos de Dios, a veces vamos a ídolos, empezamos a adorar, empezamos a ver cosas que no es agradable a Dios. Y nos llegamos a apartar de Dios y entonces empezamos a hacer cosas que no es correcto delante de los ojos de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando el pueblo regrese, ellos van a buscar de Dios, van a invocar, van a aclamar de Dios. Y nosotros debemos siempre clamar a Dios. Dios permite las situaciones muchas veces siempre con un propósito. Él a veces permite que nosotros nos apartemos para que nosotros podamos regresar, para que nosotros podamos aprender muchísimas cosas. Y este pueblo se había apartado de Dios y el juicio llegó sobre el pueblo de Israel. Y dice: si cuando me invocares, dice, me vas a invocar, dice la palabra de Dios. Dice: entonces me invocaréis y vendréis. Nosotros debemos de venir a Dios, debemos de invocar a Dios en la intimidad, en nuestra búsqueda constante con Dios. Debemos de invocarlo, debemos de ir, debemos de acercarnos a Él y Él se acercará, dice su palabra. Debemos de clamar, debemos llamar a Dios, dice la palabra de Dios, dice el profeta Jeremías en la carta. Dice: y oraréis a mí y os oiré. Cuando nosotros invocamos a Dios, clamamos a Dios, llamamos a Dios, Él nos va a escuchar. Él está pendiente de cada oración. Él escucha nuestra oración. Pero no siempre Dios va a contestar nuestras oraciones. Él tiene el tiempo perfecto. Por eso siempre tenemos que pedir guianza del Espíritu Santo. Debemos de invocarlo. Debemos de acercarnos a Él y buscarlo con todo vuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dios nos va a escuchar. Y dice el profeta Jeremías, a través de Dios,
dice que me vas a invocar. Vas a venir ante mí. Yo voy a escucharte. Yo voy a escuchar tu clamor. Dice el 13, y me buscaréis y me hallaréis. El que busca de Dios constantemente, con todo su corazón, va a encontrar el Padre. Siga buscando de Dios. Tal vez al principio no sientes nada. Permanezca allí en la presencia de Dios, en los pies de Dios. Allí es a donde debemos de permanecer. No nos movemos de allí. No debemos de movernos aunque no suceda nada. Aunque Dios no hable en ese día. No debemos de movernos. Debemos de permanecer. Debemos de acercarnos a Él. Debemos de invocar, clamar, llamar a Él. Él nos manda en esa palabra. Y lo ponemos en obra en la actualidad. El hombre se aparta muy fácilmente de Dios. Por eso nosotros debemos de constantemente tener esa intimidad con el Padre. Esa intimidad con el Espíritu Santo, que Él nos ayuda cada día, porque nosotros no sabemos orar. Pero el Espíritu Santo es santo, perfecto en todo. Y Él nos enseña todas las cosas. Dice el verso 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Como estaba diciendo, debemos de buscar nosotros con todo vuestro corazón. Dios va a escuchar, mi hermano, mi hermana. Tal vez no han escuchado a Dios. Han estado semanas buscando, han estado semanas clamando, pero Dios escucha. Debemos de permanecer también callados delante de la presencia de Dios. Debemos de esperar en Él en todo momento. Debemos de esperar y esperar. Y Él va a hacer cosas poderosas, cosas grandes. Dice el verso 14, dice, y seréis hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová. Dice, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dice la palabra de Dios, que Él nos hará volver de vuestra cautividad. Tal vez estamos batallando con muchas cosas. Tal vez tenemos adicciones. Tal vez tenemos... yo pienso que todos tenemos debilidades. Todos somos tentados con nuestras concupiscencias. Nuestra maldad es caída. Nuestra humanidad es pecaminosa. Y nosotros somos tentados de nuestra propia maldad, porque somos caídos, somos pecadores. Dice la palabra de Dios, cuando el simiente de Cristo está dentro de nosotros, ya no practicamos el pecado, pero pecamos. Miramos, hablamos, escuchamos cosas, hacemos cosas que no es agradable a Dios. Y Dios va a hacer volver nuestro corazón hacia Él. Hay que invocar, aclamar a Dios. Hay que llamarlo. Él nos va a escuchar, hermano, hermana. Permanezcamos en la presencia de Dios y Él va a escuchar. Él está atento a su oración, a nuestra oración. En todo momento Él nos va a hacer volver. Él nos va a transformar. Él nos va a cambiar. Si verdaderamente lo buscamos con todo nuestro corazón, Él va a hacer un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver. Mi hermano, mi hermano, Dios es real. Dios murió por ti y por mí. Su Espíritu Santo nos limpia, nos purifica, nos santifica, rompe toda cadena, rompe toda maldición, nos libera, nos sana de toda enfermedad. Sí, es necesario pasar por pruebas, mucho dolor, mucha enfermedad, persecuciones, muchas cosas. Los hijos de Dios vamos a padecer, pero tenemos que perseverar. Porque el que le persevera hasta el final, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, te animo, te exhorto a que sigamos invocando a Dios. Sigamos acercándonos a Él y Él se acercará. Busquemos a Dios con todo vuestro corazón y lo vamos a encontrar. Yo te aseguro que lo vamos a encontrar. Y Él va a hacer cosas poderosas en nosotros. Porque así dice su palabra.
Si lo buscamos de todo vuestro corazón, lo vamos a encontrar. Pongamos en práctica esta semana en buscar más de Dios. Busquemos más y más y más y más de Dios, porque lo vamos a encontrar. Basta un solo encuentro con Dios, un toque de Dios, que nuestra vida ya no va a ser la misma. Cuando la presencia de Dios desciende, cuando la presencia de Dios nos toque, nuestra vida es cambiada. Cuando salgamos de ese cuarto de secreto, ese lugar secreto, debemos de salir diferentes. Debemos de salir diferentes, porque cuando verdaderamente buscamos de Dios, Dios actúa, hace cosas diferentes. Cuando venimos humillados, nuestro corazón, nuestras cargas, Dios nos cambia, Dios nos transforma. Y qué maravilloso, qué bendición saber que Dios nos dejó esta palabra de Dios que fue inspirada por Él. Dice la palabra de Dios que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra, que discierne los pensamientos y las intenciones. Y sé que la palabra de Dios es útil para redarguir y corregir y instruir. Busquemos de Dios y busquemos de su palabra, porque es el pan de cada día. Sin oración no hay poder. Sin oración no vamos a conocer nunca nuestro propósito. Sin oración no hay nada. No hay nada, mi hermano. Debemos de invocar de Dios. Debemos de invocar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Debemos de estar conectados con el cielo en todo momento, mi hermana, mi hermano, mi hermana. Bendiciones, y espero que tengan una semana bendecida en la presencia de Dios, y que su Espíritu Santo no sea parte de ustedes, que esté sobre, dentro y al lado y enfrente, a todos lados, guiándolo y dirigiéndolo en todo momento. Bendiciones, Dios les bendiga.